Hola, espero que estén muy bien. Estamos muy emocionadas de estar aquí con Alejandra Ambrosi. Sí, muy bien. Hola Tania, Buenísimo. muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, yo soy Tania Nanús, soy directora de Lentes Púrpura y pues como comenté, nos está acompañando Alejandra, con la que vamos a platicar un poquito sobre la obra de teatro Hilos que has estado haciendo. Me parece que esta es la segunda temporada. Entonces, si quieres, empiézanos a contar un poquito cómo empieza este proyecto. Sí, pues Hilos es un proyecto que nace de la decisión literal de tomar los hilos en mi mano y decir, quiero elegir la historia que quiero contar. Como actriz, pues la verdad es que casi siempre estábamos acostumbrados los actores, actrices, a que te elijan, Uh -huh. a hacer audiciones y pues tenemos poco poder de decisión en relación a las historias que contamos o a los personajes que interpretamos. Y pues yo estoy en un momento de mi vida personal y profesional en el que el tema de la igualdad, el tema de la violencia de género, el tema de el propósito que le quiero poner a mi vida y a mi quehacer artístico se ha vuelto muy importante. Ya no quiero dejar o seguir dejando que todo siempre dependa de los demás, ¿no? O sea, quiero elegir. Y entonces me puse a buscar textos que tuvieran que ver con el tema, hasta que di con Fabric, se llama en inglés, que es referente a tela, y pues la codirigí con Gabriel Mata Cervantes, que es un gran amigo y director, gran director, y nosotros cuando hicimos la primera lectura de la obra por Zoom, porque él no vive aquí de hecho, nos quedamos helados, o sea, de todo lo que nos hizo sentir el texto, el monólogo, es un monólogo, y pues ahí fue, o sea, como que el silencio, ¿no? Y lo que nos dejó ese silencio a nosotros fue lo que nos hizo, nos llevó a decir, este es el texto, o sea, cómo conectamos con él. Desafortunadamente es un texto que resuena mucho en México. Esta es, la autora es inglesa, se llama Abby Zakarian, pero pues, o sea, claramente como sabemos es un tema urgente y necesario de atender en nuestro país. Y por la manera en la que está escrito y en la que hicimos la adaptación, pues resuena mucho también con el público mexicano. Hay un factor de identificación muy grande porque lo que hace Hilos es ponernos al espejo frente a todas aquellas cosas que tenemos normalizadas en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestra crianza, de una manera muy personal. Emma, que es el personaje que interpreto, es una mujer que vive un evento muy fuerte y tras vivir este evento, no voy a hacer spoiler porque quiero que vengan a verla, ella empieza a hacer como un recuento de su historia, de todas esas cosas que cayó, que dejó pasar, que le dio el poder de decisión a alguien más sobre su vida. Y entonces empieza como esta gran reflexión de visibilizar todos esos hilos invisibles que forman parte del tejido social y que como así crecemos, así nos educan, todos esos patrones de comportamiento vamos heredando de generación en generación. Y Emma lo que está haciendo es ponernos al espejo, ¿no? Vernos y visibilizar todos esos hilos, esos tejidos sociales, pues para que invitar al espectador a que reflexione también sobre sus propios patrones de conducta. Claro. Y qué podemos hacer para empezar a desenredar esos nudos que solamente están perpetuando la desigualdad y la violencia. Muchísimas gracias. Y creo que con lo que me comentas, tendrá lo primero que como que logro sacar de lo que me dices es que también es un espejo hacia un poco lo que tú querías con tu carrera, ¿no? De tú tomar tus propias riendas Sí, de sí. tus personajes, ¿no? Y de lo difícil y complejo que es también estar en el mundo del espectáculo, ¿no? Y Sí, de actuar. Y sí. entonces, como digo, de una forma distinta, pero fue como también el retomar tu propio control y poder de, ahora sí que de tu vida. Y te quiero hacer una pregunta que creo que va a ser un poco difícil de responder, pero ¿qué se siente interpretar a Emma? Porque me imagino que, no, o sea, estar en, como en la piel, de, digámoslo así, de una persona que vive violencia, o sea, debe Ujú. ser bien complicado, ha de ser bien agotador para ti también, Sí, y cómo te cuidas. sí. Pues sí es complejísimo, empezando por el hecho de ser un monólogo, ¿no? O sea, los actores estamos siempre acostumbrados a interactuar con otros actores
y la réplica, ¿no? Lo que te dice el otro es lo que te hace a ti reaccionar. Y eso es lo que va también alimentando la ficción. Y aquí lo que alimenta la ficción, pues es la historia que voy recontando y también mucho los espectadores, o sea, porque yo le hablo directamente al espectador y sus miradas, sus silencios, sus suspiros, sus risas, sus lágrimas, pues son el alimento para yo seguir alimentando el viaje de Emma. Es agotador. Al día siguiente de dar función soy un trapo, o sea, no pertenezco a este mundo porque pues sí, sí le pongo un pedacito de mi alma al personaje y de mi ser, pero es una emoción como muy paradójica porque al mismo tiempo que estoy agotada, estoy, siento un plenitud, ¿no? Y una satisfacción enorme de hacer lo que más me gusta, que es actuar y es contar historias, con un propósito tan necesario y tan reconfortante y es un espacio seguro también el que se crea en la ficción, en este foro, en el teatro, para contar esta historia. Entonces es satisfacción enorme, es yo creo la satisfacción más grande que he sentido a nivel profesional. Wow. Con sí cansancio, sí dolor, sí agotamiento, y se siente, el viaje de Emma se siente como un viaje hacia transformar el dolor en cambio, en esperanza, en fuerza, en esto que decías ahorita, ¿no? O sea, que para mí, o sea, siempre hay una historia detrás de la historia, ¿no? Claro, Y, o sea, la siempre. historia detrás de Emma, pues sí es, o sea, sí hay en mí todo un camino, pues, de lucha, de poder yo decir sí soy capaz, sí puedo, con la industria, que la industria del entretenimiento en México y en el mundo, pues sigue siendo muy machista, el poder lo siguen teniendo los hombres, las decisiones muchas veces se toman en base a quién es la más guapa o quién es la que tiene mejor cuerpo o quién no, o quiénes son los que tienen más contactos, intereses, o sea, es una industria difícil, ¿no? Difícil, sí. En donde yo, tanto como mujer, como actriz, como madre, pues me he enfrentado a muchísimos retos. Entonces, eh, he tenido muchos momentos en mi vida, en mi carrera, en donde me siento decepcionada, decepcionada de la carrera, de la industria, hasta de mí misma, ¿no? O sea, como, y tanta impotencia que se siente muchas veces te quita las armas, te quita los hilos en la mano, ¿no? O sea, te quita así como decir, bueno, pues ya, o sea, me conformo, porque pues no puedo cambiar el mundo, no puedo, ¿no? O sea, y el empoderarme y el yo decir, yo puedo levantar este proyecto que además, o sea, la historia de Emma a la par me empodera a mí, Claro. pues es, o sea, es muy... Es como un impulso Es un también, ¿no? impulso, es un aliento muy, muy grande. ¿Y cuál dirías que es el punto de inflexión, ¿no? En tu vida, en el momento en el que dices como que okay, creo que esto tiene que no moverse hacia algún lugar, ya no puedo seguir teniendo esta falta de control sobre mi carrera y quiero contar esta historia. Pues yo creo que ha sido, o sea, no ha habido, o sea, no creo que haya habido un solo punto de inflexión, ¿no? O sea, creo que han habido varios. En la pandemia definitivamente fue uno de ellos, porque me dio el tiempo de no seguir con la inercia de la vida de el casting, el otro casting, la Claro. audición, y ahora que busco, y ahora, o sea, y como que muy centrada en este trenecito de la vida, del éxito y de, o sea, alcanzar no sé qué papel de la vida que me diera no sé qué oportunidad, o sea, como que siempre estar como esperando a que la oportunidad me la tenga que dar alguien más, porque pues como actor y como actriz, o sea, Es lo estás que hay. acostumbrada a eso casi que desde que empiezas, Claro. o sea, desde siempre. Entonces es de repente como abrir los ojos, o sea, limpiar el parabrisas de tu vida y darte cuenta que la oportunidad te la tienes que dar tú, ¿no? Y te la tienes que crear tú. Ya después si si te Sí. llegan otras oportunidades, pues qué increíble, ¿no? Pero como que eso la pandemia sí fue un abrir de ojos para mí en ese sentido. Me puse a escribir guiones, escribí un guión de una peli que por ahí estoy tratando de mover. Y la verdad es que la carrera está siempre acompañada de un millón de nos.
O sea, Claro. siempre o sea, estás acostumbrada al rechazo y al no todo el tiempo. Y ahí pues te acostumbras a que el no, o a separar a que el no, no sea No eres, personal. no eres Sí, no tú. eres tú, ¿no? Es que no eras el elegido para no, o sea, no dabas el perfil también del personaje, etc, etc, etc. Pero tanto no, También te ayuda. también te ayuda y te impulsa, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, o sea, en mí adentro yo decía, o sea, por qué el no está siempre en el otro? O sea, yo Sí, también tengo que tener tanto el no y los límites en mí, como el sí también está en mí. totalmente. Entonces, pues creo que un Right. poquito por ahí. Ser mamá también es otro punto de inflexión. Sí, totalmente, que me Ujú. imagino que va a ser un reto gigante. Sí, es un reto gigante en general en En esta temporada. general, y como que el hecho de que mi hija vea Ujú. que estoy impulsando mis proyectos, que estoy tomando mis decisiones, que, o sea, creo que Que pueda ser un referente. sí, o sea, creo que, o sea, sí, ella no lo sabe aún, no Ujú. sabe, o sea, cuando sea grande, un día va a decir, mi mamá me enseñó a esto, Ujú. ella a esto y a esto, pero qué increíble, pues, poder ver que tu mamá, pues, autogestiona sus proyectos, los Ujú. levanta, elige las historias que quiere contar, etcétera, ¿no? Entonces, mi mamá, por ejemplo, pues, fue una madre maravillosa, como madre, pero nunca se desempeñó en el ámbito profesional, o sea, yo crecí en una familia muy tradicional. Sí, yo igual. Entonces es muy difícil romper con eso, o sea, porque pues al final somos herederos no nada más Claro. de nuestro DNA y nuestros Ujú. ojos y nuestro cabello, sino de toda una serie de patrones de conducta justamente. Totalmente. Y creo que ahí justo, digo, a mí me costó mucho trabajo como entender que el trabajo de mi mamá fue abismal, ¿no? Solo no era remunerado ni Sí, reconocido, sí. pero que sí, sí. Y creo que, como dices, al final, tener referentes es bien importante y creo que no Ujú. solamente es un referente, o sea, puede ser un referente para tu hija, sino para muchas otras, ¿no? Exacto. Y creo que Sí, es bien poderoso. sí. Y justo en este tema, ¿cómo crees que algo que es tan artístico, ¿no? Porque creo que de repente estamos acostumbrados a que o acostumbradas a que estos temas no es como activismo, academia, no como que los vemos de repente, Periodismo. exacto, y como que los vemos en estas cajitas y de repente cuando las sacas de la cajita y lo llevas al teatro, no lo llevas a las películas, series, lo que sea, ¿cómo crees que esto tiene un impacto? ¿O cómo impacta pues esta conexión, intersección entre el arte y pues diría hasta el activismo, ¿no? Claro, sí, yo digo que con esta obra estoy haciendo activismo Ujú, artístico, claro. ¿no? Que es desde mi trinchera lo que yo puedo hacer, o sea, y no nada más contribuir en forma económica, donando, ¿no? A alguna fundación o alguna organización, que también es importante, sino contribuir con lo que yo sé hacer, Ujú. que es interpretar, que es contar historias, que es sensibilizar a la gente, que es ayudar a que generen empatía para que se pongan en los zapatos, en este caso de Emma, que tristemente es el caso de muchas mujeres en este país y en el mundo. Y creo que el hecho de que el arte nos toque fibras como muy internas de nuestro ser, pues es una gran herramienta para llegar desde otro lugar a un tema tan importante como este. No quiero decir o comparar a que es mejor, ¿no? Sí. El arte o el teatro que la literatura o que el periodismo o que el activismo. O sea, no, creo que el problema de la desigualdad y la violencia de género es tan grande y es tan Ujú. complejo y está en tantos ámbitos de nuestra vida social y cultural que hay que enfrentarlo desde todos los ámbitos y aristas posibles. Esta es mi trinchera, que es el arte y la cultura. Y lo que hace el teatro en específico es que nos ayuda a generar empatía, que la Ujú. empatía es una de las emociones más humanas y más necesarias en el mundo para cambiar, para transformarnos, para ver al otro con otros ojos. Lo que yo digo mucho en Hilos y con la historia de Emma es que no es lo mismo que tú leas un artículo en el periódico de Totalmente. tal persona sufrió tal abuso, ¿no? Y entonces, pues sí, es fuerte, ¿no? Lees las noticias o ves la televisión y también te genera ruido y también dices, qué terror. El arte y el teatro lo que hace es lo particulariza, Ujú. o sea, no es una más,
es la historia de Emma, que puede Ujú. ser la historia de Marta, de Sofía, de Luisa, ¿no? Y entonces, el hecho de que te pongas en los zapatos de una sobreviviente, Ujú. que vivas, que sientas, que experimentes todo el viaje emocional, del duelo, de la reconstrucción y que o sea, que lo vivas casi que en carne Sí. propia junto con ella. Entonces, o sea, me parece que el cambio es profundo, o sea, Ujú. porque sí toca cuestiones muy profundas que probablemente con otro tipo de estrategia se toca a lo mejor más desde la conciencia, que Ujú. también es importante y es necesario desde la razón. Pero aquí yo siento que es la emoción y el La corazón y empatía. la empatía. Uh-huh. Justo, y mientras decías eso, yo antes había apuntado, todas las personas pueden generar espacios de cambio desde su lugar. Y creo que es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? De repente tenemos esta idea de cómo desde el teatro, y es como, pues es que claro, porque este es un problema tan grande que abordarlos de diferentes espacios, por eso es tan importante, ¿no? Y por eso Sí. también hemos estado abriendo espacios desde otros caminos, que antes eran justo mucho más rígidos, digámosle Uh-huh. así. Y creo que al final yo sí creo que estamos en un proceso de deshumanización. Estamos tan ya acostumbrados y acostumbradas a escuchar las noticias, a verlas asesinadas, a decir 11 mujeres son asesinadas al día, que de repente ya no les ponemos nombre, ya no les ponemos cara, ya no les ponemos, ¿no? Son hijas, son familias, son hermanas. Y creo que eso a veces nos cuesta salir de los números Uh-huh. para poder ponerles esta cara, este nombre. Creo que lo que puede llegar a ser justo la obra es eso, ¿no? Como decías, como ponerte o tratar de ponerte por lo menos por una hora y media en los zapatos de una persona que sobrevivió violencia, que como mencionas, el camino de pues, la reconstrucción puede tomar una vida entera, Claro. ¿no? O sea, Sí. puede alcanzar una vida entera. Sí. Fíjate que buscaba el otro día la palabra, la etimología de la palabra resiliencia Mm. y viene del latín resilire, que significa que lo veían más como desde la perspectiva de la física, Mm. en la capacidad que tiene un objeto de tomar su forma de nuevo después de haber sufrido algún impacto o eh, o sea, algo que provocó su cambio de forma, regresar a su forma, digamos, como original. Esa es como que la etimología y el significado original de la resiliencia, pero me encanta verlo en el contexto de la violencia y de los abusos que pueden enfrentar las mujeres y las personas en la sociedad, que es no nada más la capacidad de volver a ser tú, ¿no? Sino además desde otro lugar. Ujú. O sea, con el aprendizaje, el crecimiento, la esperanza que te puede dar volverte a tejer. Y creo que ese mensaje también tiene la obra y creo que también es algo que hacen mucho en Lentes Púrpura, ¿no? O sea, cómo puedes volverte a tejer y volverte a construir, pero no para estar en el mismo lugar que antes, Porque nunca ¿no? vas a estar en el Porque mismo nunca lugar. vas a estar en el mismo lugar y esa herida probablemente te va a acompañar el resto de tu vida, pero no eres la herida, Mm. ¿no? Ni la herida te Claro. define, ¿no? Y creo que eso para justo sobrevivientes de violencia es bien importante, ¿no? Porque muchas de las razones por las que hemos visto, además de que no les creen, de que les da miedo, ¿no? Uh-huh. Pero muchas de las razones por las que no se habla es justo porque no quieren esta etiqueta de, a la que violentaron, a la que Uh-huh. violaron, a la Uh-huh. que... Y sí es difícil porque la sociedad lo primero que hace es etiquetarte. Claro. Y entonces salirte de esta etiqueta es también parte del proceso de, pues no, ahora sí, de sanación, que no siempre es lineal. A veces Uh-huh. pensamos que este proceso es como montañita rusa, ¿no? Sí, Digo, ya, es como estás en la top y luego ya bajas y ya estás, pero en realidad sí es así, o sea, a sí, es veces vas a estar cíclico. bien, Uh-huh. a veces te vas a sentir perfecta y otras veces vas a tener que volver a recordar que no es tu culpa, ¿no? En algún momento una de las personas que fueron parte del programa de acompañamiento nos contaba que todos los días tiene una nota que ve en su celular que dice, esto que te pasó no es tu culpa, ¿no? Y que es como un recordatorio que se tiene que hacer ella misma todos los días para decir no es tu culpa, porque lo primero que pregunta la sociedad es, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿No? Y como que el entender que va mucho más allá de eso, ¿no? Claro. Obviamente, son problemáticas multifactoriales, súper,
ahora sí que, pues diría súper profundas, ¿no? Y que cada persona va a reaccionar diferente dependiendo del lugar en donde está, de los privilegios que tiene, ¿no? De qué Claro. tanto puedes tener una red de apoyo, de qué tanto te puedes ir. Y Ujú. aún teniendo una red de apoyo y privilegios económicos, no siempre va a ser fácil salir. Claro, sí. Dafna Viniegra, que es la escritora del libro Cómo sanar para crecer y trascender, que de hecho leí ese libro para inspirarme para construir a Emma, porque me interesaba mucho que Emma no fuera una construcción vacía, ¿no? O sea, que sí estuviera enraizada en la realidad Y en la complejidad y que en es la ser una mujer. complejidad que implica, y como tú decías, que no es lineal, que es multifactorial, y tratar de darle todos los matices de lo que vive y a lo que se enfrenta una víctima de violencia. Y Dafna en su libro habla mucho sobre la culpa y sobre cómo la culpa la volvió a ella permisiva de los abusos, porque ella tristemente sufrió repetidos abusos a lo largo de su niña, a lo largo de su vida desde su infancia. Pero la culpa fue una de las, digamos, como La que acompaña. efectos, la acompaña, y de los efectos postraumáticos que la acompañó a lo largo, hasta que empezó a hacer un trabajo interior fuertísimo, porque pues la culpa es la que muchas veces nos ciega ante los abusos y nos ciega ante poner límites sanos con nosotras mismas y con los demás. Y el trabajo de la culpa yo creo que es algo que tenemos que hacer todos y todas con nosotros mismos sobre las acciones y decisiones que tomamos, cuáles nos corresponden, cuáles no. Y también es algo que hay que resignificar a nivel sociocultural. No es porque traía el vestido rojo, no es porque estaba tomada, no es porque salió tarde y no avisó a sus papás que regresaban. No, esas cosas simplemente no deberían de suceder. El sistema de justicia también tiene que hacer una gran labor para no volver a revictimizar este, lo que sea que haya sucedido, ¿no? Entonces creo que, o sea, hay toda una labor que hacer. Desde la historia de Emma y desde Hilos se habla mucho también de la culpa y de el hecho que nadie le crea. Es que es durísimo eso porque eso creo que, o sea, yo creo que la culpa y la vergüenza son dos emociones que están presentes en casi todas las víctimas de violencia. Y creo que es porque la sociedad de entrada no nos enseñaron. No creo que es un tema que sea, o sea, que hoy en día no es que sea un tabú. Sin embargo, cuando hablas ya más a profundidad, ya es como, no, 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 los trastes sucios se lavan en casa. Eso aquí no. Entonces nadie te enseña a cómo reaccionar y a que en verdad las mujeres pues no somos las culpables de ningún abuso o violencia que vivimos. Y a mí me gusta mucho hablar como de, es como el síndrome de la rana hervida. No sé si lo has escuchado, Sí, que sí, es sí, un poco, sí. ¿no? Pues la manera en la que matan a las ranas, que es horrible, pero es que las meten en este bowl con agua a Ujú, temperatura y pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que de repente ya están muertas, hervidas y no se ujú, dieron cuenta. Lo mismo suele pasar con, pues, con las mujeres que ujú, sufren violencia. No es como que a la primera, ¿no? Que hubiera pasado si en el bowl lo hubieran puesto el agua hirviendo, la salta ujú. inmediatamente. Creo que lo mismo pasa, es como esta falta de entendimiento de cómo las violencias pues son muy complejas, ¿no? Y Sí, de repente van escalando y hay una línea en donde creo que pasa a un nivel de, ok, esto fue una mala pelea de pareja, a, ok, esto es una bandera roja. Y creo que ujú, eso es lo que también no sabemos reconocer, ¿no? No sabemos en qué momento va a escalar y de repente ya estás como la rana, claro. Y ya ¿no? es mucho más difícil salir porque ya Mucho te más estás difícil salir, quemando. porque ya te estás quemando. Y entonces ya se vuelve pues casi que asfixiante, ¿no? O sea, no, se vuelve mucho más difícil. Pues sí, creo que, o sea, me parece que otra cosa que hace el arte, la cultura, organizaciones como Lentes Púrpura, es esta labor de prevenir, es esta labor de visibilizar y de darnos cuenta que no tenemos que escalar, ¿no? Hasta ahí para tomar decisiones y para tomar acciones. En el caso de la historia de Emma, hay un constructo social que permite que esto
pase. O sea, la violencia, o sea, una de las grandes reflexiones de la autora, de Avi Zakarian, que es una de mis grandes propósitos también y invitaciones al espectador en Hilos, es que nos demos cuenta que la violencia no le atañe o le pertenece nada más al agresor y a la víctima. Nos atañe a todos y a todas. Es sistémico, está en la estructura social, está en nuestra casa, está en nuestras familias, no necesita haber alguien que golpee o sea, porque el hecho de que vivamos en una sociedad en donde unas personas tienen más poder sobre otras o son mejores que otras, ya nos coloca en situaciones de desventaja y de desigualdad, que muchas veces es el punto de partida para que se generen situaciones de violencia. Claro, sí. Que eso es lo que habla mucho la obra, porque o sea, la mamá que le dice, el mejor partido te conseguiste, el mito del amor romántico, que también si quieres ahorita hablamos de eso, mi amor, te conseguiste el mejor partido, es un hombre exitoso, guapo, inteligente, con buen trabajo, ¿no? Tiene todas las palomitas checks. O sea, que la expectativa más grande de una mujer sea conseguirse el mejor partido y casarse de blanco. La obra hace mucha referencia a los hilos y a las telas, porque mi personaje es fanática de las telas, trabaja en una tienda de telas y de moda de alta costura. Y es el punto de partida para esta metáfora de los hilos y los tejidos. Entonces ella está obsesionada con su vestido de novia, ¿no? No hay tela más llena de simbolismos y de peso y de significado, ¿no? En algún momento la obra, Emma dice, en realidad no puedo deshacerme todavía de ese vestido de 1.5 metros de ancho, cuando en realidad es algo con lo que naces puesto. O sea, es como si las mujeres naciéramos con nuestro vestido de novia puesto desde que somos bebecitas. Y los hombres también con su traje de proveedores y de hombres que controlan y que saben y que dominan, etcétera, ¿no? Parece como que ya es cliché hablar de estos temas, pero la verdad es que no lo es, porque sigue sucediendo y lo vemos todos los días. Y esto es fuertísimo lo que mencionas, y creo que nosotras siempre decimos, ¿no?, que va más allá del rosa y el azul. Como que a veces cuando tratamos de romper con estos estereotipos desde que vamos creciendo, no es que no le pongas rosa a la niña, no le pongas, o pónselo, pero, o sea, no nada más el rosa y no nada más porque sea niña, no, como que abrámonos un poco estas posibilidades. Y como que siempre me dicen, ya es un bebé, qué exagerada, qué más da, como que, y no nos damos cuenta cómo eso tiene justo también un simbolismo, ¿no? Como de veras va más allá del azul y el rosa. Empieza ahí, pero va creciendo a expectativas, a brechas de sueños, ¿no? Que de repente es como lo que puedes hacer y dejar de hacer porque eres mujer, ¿no? El tema en la mayoría de los casos, pues los hombres siguen ganando más dinero, y entonces si alguien tiene que dejar el trabajo, pues va a ser la mujer, ¿no? Y es que sí puede, obviamente en temas de privilegio, pero son muchas cosas que ¿no?, que van escalando y que de repente no nos damos cuenta cómo justo estos simbolismos y estos mandatos tienen mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, y este peso sobre las expectativas y el sueño, ¿no? La gran aspiración. Y Emma se empieza a dar cuenta que dice, ¿yo por qué soñaba esto? Sí. Porque mi mamá lo soñaba, mi abuelita lo soñaba, y es como una cosa que se va repitiendo de generación en generación. Y es ponernos, o sea, no queremos decir que está mal casarse o que está mal vestirse de blanco si quieres vestirte de blanco en tu boda. O sea, pero siento que el peso social que se le da como si fuera la única cosa que te va a definir o que te va a determinar en tu vida, pues es lo que hay que empezar a ponerle signos de interrogación. Totalmente. Porque estamos limitando la capacidad que tienen todas y todos los seres humanos para hacer lo que sea que quieran ser en su vida. No solo el blanco y el azul y el rosa, no solo las muñecas y los cochecitos, no solo la casita o cuidar a los hijos. O sea, eso es un ejemplo, pero en realidad estamos llenos de miles de prejuicios y de expectativas, que es cuestionarnos. Para mí, Hilos no nada más tiene que ver con el género como tal, sino tiene que ver con nuestra identidad. O sea, ¿quiénes somos?
somos lo que nuestros papás, nuestras mamás nos educaron en la escuela, que aprendimos, nuestros grandes referentes, o sea, y que de todo eso que somos realmente queremos continuar, ¿no? ¿Qué acciones, qué comportamientos queremos perpetuar para tener relaciones más sanas, un desarrollo personal y profesional que inspire, que aliente un propósito en la vida, o estar atascado y atorado y bloqueado en moldes y estereotipos que Claro. no nos dejan ser libres? Y a nadie, ¿no? No dejas, o sea, no dejas ser libre a nadie, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a cualquier persona. Exacto. Y creo que, digo, justo nosotras tenemos una palabra para eso, que es como este proceso de construcción, ¿no? Que es como si abrieras así de que tu reloj y dijeras, a ver, esto sí, esto no, qué me llevo, qué me quedo, que pues no estoy pudiendo sacar, pero no le afecta a nadie o lo tengo que guardar para trabajar después, ¿no? Y entonces creo que este proceso de construcción es algo que todas las personas tenemos que tener, Sí. ¿no? Porque al final nadie nace, ni las mujeres, con perspectiva de género o no nacemos feministas, no es como que solo algunas pocas muy suertudas, ¿no? Porque todas las demás pues nacimos con estos prejuicios que nos acompañaron y en algún momento decidimos romper, ¿no? Y esa ruptura tiene un costo. Y esa es la parte difícil. Lo que debería de ser es que podamos romper con eso y pues el costo sea menor, ¿no? No hay un costo tan grande tampoco. Claro. Y creo que dentro de esto que mencionas un poco para retomar, ¿no? El mito del amor romántico, y creo que lo peligroso que es como esta idea de que siempre solo hay una persona para mí, o si me caso es para siempre, que eso viene también un poco de la religión, ¿no? Sí. Porque entonces, cuando te quieres ir, pues de entrada, además del miedo, además de todo lo que ya te acompaña en la mente, viene esta parte de, ¿qué voy a hacer sola? Nadie me va a querer porque estoy divorciada, o ¿qué voy a hacer sin una pareja? Yo siempre quise tener hijos, ¿no? Y entonces esta idea como muy de familia feliz y de que es la única manera de llegar, ¿no? Como que si el camino fuera solamente uno. Cuando en realidad hay muchos caminos para llegar a eso, pero yo creo que aquí entra esta parte del tejido social, ¿no? De cómo el impacto de la publicidad, de las obras, del teatro, de la cultura, del cine, las series, todo. Las películas de Disney, de lo que te dice tu mamá, tu tía, tu prima, que no tiene, que a veces lo dicen sin mala intención, pero no saben el impacto que puede llegar a tener a tu vida. Claro. ¿No? Y eso es algo que hemos visto mucho también en el programa, ¿no? Que de repente 2 palabras de una amiga y ya no volviste a hablar de eso en 3 años, ¿no? Y te quedaste ahí. O cosas de ese estilo que, pues que de verdad dañan muchísimo a las víctimas y sobrevivientes. Y aquí, un poco en este mismo camino, yo creo que hay que hacer un gran trabajo de inclusión en estos temas con los hombres. Sí. Creo que de repente hemos dejado atrás, ¿no? Como esta parte de sí, mujeres empoderadas y totalmente, y creo que mujeres conscientes, ¿no? Mujeres analíticas que rompen estereotipos, que pues ahora sí se llevan el costo social de romper estereotipos. Pero creo que tenemos que hacer ese mismo trabajo con los hombres, porque si no, entonces se queda esto incompleto. Sí, 100%. Creo que la labor, o sea, me parece que durante un tiempo hemos estado como en esta lucha feminista de cobrar conciencia, de levantar la voz, de basta, de ni una sola más, ¿no? O sea, y todo me parece, o sea, necesario y hay que seguir en esa lucha. Lo que siento ahora una gran necesidad es que ya no, o sea, ya no es suficiente hacerlo solas, ¿no? O sea, que necesitamos incluir en la conversación, en el teatro, en el arte. O sea, para mí, yo siempre en mis entrevistas y todo, siempre digo, esta obra es para todas y para todos, porque luego mucha gente y muchos hombres se van con la idea de, ay, es una obra de feministas o es una obra de mujeres para mujeres, y no. O sea, si realmente queremos hacer un cambio, una transformación en el tejido social, en la toma de conciencia, en el cuestionamiento de quiénes somos y qué acciones queremos tomar hoy y para adelante, pues tenemos que incluirnos, o sea, ser lo más incluyentes posible, aceptando todas nuestras diferencias y tratando de avanzar en ese camino de la mano, juntas y juntos, porque, o sea, yo sí creo que también es momento de que ellos, o sea, tienen una chamba titánica, pero ya no podemos estar nada más en la lucha como en contra de ellos o como de, bueno, ahí se ven, porque, o sea, es como, pues no, ¿cómo nos subimos al barco todos juntos? Porque es la única manera de que los tejidos sociales empiecen a transformarse. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que justo dentro de esto es
siempre esta pregunta que a veces ellos mismos nos hacen, ¿no? De ¿cómo puedo sumar? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo apoyar estas iniciativas? Y a veces la respuesta es que no sé qué hacer porque siento que cuando meto, no, cuando digo algo, me critican o me sacan, ¿no? Y entonces, digo, no sé, yo quiero dar un par de ejemplos de justo cómo se pueden sumar, pero me encantaría si tú tienes algunos que te ocurran. Mira, creo que algo muy importante que los hombres tienen que empezar a hacer, las mujeres igual lo hemos estado haciendo y lo seguimos haciendo, es informarnos, es leer literatura sobre el tema, o sea, hay mucha información allá afuera en donde podemos tener herramientas y conocimiento sobre los derechos de las personas, sobre la igualdad, sobre justamente qué podemos hacer. O sea, porque creo que la desinformación y la ignorancia es como que el primer foco rojo para mí de muchos que dicen, ay, no, es que, o sea, nada más están ahí otra vez de revoltosas. O sí. Y creo que esos tipos de comentarios, o sea, más allá de que vengan del odio, vienen de la ignorancia y la desinformación. Entonces, creo que tiene que haber un interés genuino en estar constantemente informados, leyendo, escuchando este tipo de programas, yendo al teatro, o sea, entrándole a la conversación. Me parece que hay de hecho, él fue uno de mis invitados especiales en una de las funciones y hace una labor increíble. Él tiene una organización, se llama Nico Nogués. De machos a hombres. Ajá, y tiene una organización que se llama De Machos a Hombres y además acaba de sacar un libro que se llama El Postmacho Alfa, que me encanta, justamente ya lo empecé a leer, porque habla o sea, de las nuevas masculinidades y como el punto de partida que ya no puede ser basarnos en los estereotipos que hemos venido repitiendo una y otra vez. Y habla de los arquetipos, de los diferentes, que arquetipos diferente estereotipo, porque es más una especie, viene más de la mitología y de estos ejemplos a seguir. Sí. Nico dice mucho que hay tantos hombres y tantas maneras de ser hombre como los millones de hombres que existen en el mundo, igual las mujeres. O sea, no tenemos que cumplir ningún molde, ni ninguna manera de ser, ni la de nuestros papás, ni la de nuestros abuelos. O sea, es una invitación a descubrir qué tipo de hombre quieres ser, qué hombre eres, cuál es tu esencia. Entonces, creo que tiene que haber como que una gran ruptura de estos moldes y de estos estereotipos. Y me parece que seguir cuentas como la de Nico, ¿no? Y leer su libro, interesarse justamente por abrirse a esta nueva manera de ser hombre, que no implique, o sea, el control, nada más el abuso por el abuso, etcétera. Y por último te diría que los hombres tienen que entrarle al quite a las labores de cuidado. O sea, me parece que es muy importante, o sea, para que empecemos en este caminito cada vez más firme, espero, hacia la igualdad y en contra de la violencia. Ya, o sea, esta cosa de que las mujeres sean las que, o sea, que tristemente sigue siendo así, pero es que ya lo tenemos, o sea, no me voy a cansar de decirlo y de repetirlo hasta que empiece a haber un cambio. Sí, claro. Porque las labores de cuidado, tanto de casa como de los hijos, como de los papás y las personas, los adultos mayores, todas las labores de cuidado, en su mayoría, siguen recayendo sobre las mujeres. Entonces, no hay manera de que podamos acceder a la igualdad de oportunidades y de derechos si tenemos doble, triple, cuádruple chamba, ¿me entiendes? Y creo que eso es bien interesante, porque es como que las mujeres salieron al espacio público, pero se quedaron también en el privado, pero los hombres nunca llegaron al espacio privado. Sí, ¿no? exacto. Entonces, como que justo hoy en día, como parte de justo estos constructos sociales en temas de estereotipos y roles, hoy el rol de la mujer es ser la supermujer, ¿no? Sí. Es hacerlo todo. Y entonces creo que totalmente, y de ahí vienen muchas violencias, ¿no? De otro tipo, ¿no? Que a veces no vemos y que a veces invisibilizamos. Yo digo, más allá de lo que escribí como corresponsabilidad, que creo que es un poco... Sí. Creo que el proceso de construcción para todas las personas es clave, ¿no? Nosotras siempre decimos que
hay que ponernos estos lentes púrpura metafóricamente hablando, que lo que quiere decir es que una vez que te das cuenta, ¿no?, de toda la desigualdad y la violencia que existe, como que empiezas a ponerte estos lentes, visibilizarlo y entonces por ende idear estrategias que vayan contigo para poder irlo cambiando. Claro. Y entonces creo que acá es todas las personas, ¿no? Pero pues sí, particularmente creo que los hombres han sido espectadores, no de esta violencia, sino, si bien no siempre son los perpetradores, pero casi siempre, o diría que siempre, pues son espectadores y lo ven muchas veces porque no saben cómo hacerle, porque no tienen las herramientas, porque no se quieren meter, porque hay un pacto patriarcal, ¿no? Y entonces yo aquí siempre digo es que lo que sea que puedas hacer, ¿no? Cualquier cosa desde tu lugar, desde donde estés, desde tu personalidad, porque hay personas que les cuesta el confrontamiento, ¿no? Pero siempre dar como un pasito hacia adelante y ver cuál es tu zona en donde dices, ok, a esto no me voy a meter porque tu zona del pánico le llamamos, ¿no? Porque me voy a pelear con mi abuelita y eso no puedo, o sea, no va conmigo. Pero siempre estar en esta zona de aprendizaje en donde podemos ir dando un paso hacia adelante en las cosas que haces, ¿no? Y no quedarnos en esta zona de confort, que la zona de confort puede ser no hacer nada, Claro. ¿no? Y la zona de aprendizaje es a lo mejor algo tan sencillo como dejarte de reír. Yo siempre pienso y digo, ¿no? Que desde niña, o sea, como que venimos a este mundo a aprender. O sea, no nos podemos quedar en el mismo lugar donde empezamos. Qué aburrido. O sea, solo tenemos esta vida. Qué aburrido nada más sentarnos en nuestra silla a ser espectadores. Vengan a ver hilos y sean espectadores de hilos, eso sí, pero sean espectadores partícipes y activos de su propia vida. O sea, cada quien puede ser y elegir aprender a ser mejores personas, a ver cómo y de qué manera aportamos. No tenemos que ser los grandes, ¿no?, luchadores sociales o los grandes artistas, como decías, ¿no? O sea, desde tu casa, desde tu lugar, desde tu rol, el que sea que tengas, si eres papá, si eres, o sea, profesionista, sea lo que sea. O sea, creo que siempre puedes elegir el camino del aprendizaje, de la transformación, del cambio, y son pequeñas acciones, pequeños hilos que podemos hacer cada vez más visibles para cambiar. O sea, algo como decías tan sencillo como si estás en un chat de hombres y alguien hace una broma machista. O sea, algo tan sencillo como decir, o sea, esa broma está totalmente fuera de lugar. Tener, voy a decir una grosería, los huevos para decir, o sea, para decir, esa broma está fuera de lugar. Eso ya es un hilo y ya es un tejido de cambio. Totalmente. Poco a poco. Poco a poco. Y si pudieras dejar un mensaje a quienes nos ven y especialmente a quienes han vivido violencia o están viviendo violencia, ¿cuál sería? Si están viviendo violencia, creo que sería buscar ayuda. Creo que hoy en día aislarnos es una manera de atorarnos en el problema, de no poder salir adelante. Y si estás viviendo una situación de violencia, muchas veces es muy difícil buscar ayuda porque tienes culpa, porque tienes vergüenza, pero tu vida vale más. Tu vida es lo más valioso que tienes. Tú, el amor propio, o sea, todo lo que pueda surgir de ti con amor y apoyándote en las personas que te aman, creo que es el primer paso que puedes tomar. Y luego les diría que siempre estés en donde estés y hayas vivido lo que hayas vivido, tienes la posibilidad de volverte a tejer, de volverte a construir, de resurgir desde las cenizas para ser lo que decía hace rato de la resiliencia, ¿no? Para ser una nueva tú. Y eso tampoco te va a definir, ¿no? O sea, tú tienes tantas posibilidades de ser como tú quieras, ¿no? O sea, como que para mí el camino de levantar este proyecto ha sido un ejemplo de descubrir que yo soy la protagonista de mi propia vida, que yo puedo elegir, que tengo ese poder de decisión. Muchas veces creemos que no podemos decidir, que las decisiones están en los demás. Y no. O sea, cuando quitas ese velo de tus ojos y te das cuenta que la decisión está en ti, el cambio está en ti, es un parteaguas. Totalmente de acuerdo. Y creo que, pues sí, algo que yo diría es, esto no es tu culpa. Si quieres ayuda,
o que te acompañemos en este proceso de sanación, busca Lentes Púrpura. Te vamos a acompañar en este proceso que sabemos que no es fácil, pero siempre el estar acompañada en este proceso pues puede hacerlo un poquito mejor. ¿Y dónde y cómo podemos seguir el trabajo de Hilos? Sí, miren, los invito a que me sigan en mis redes. Estoy como @laambrosi en Instagram y las cuentas de Hilos es hilos.teatro. Ahí estamos constantemente subiendo información sobre la obra, sobre mis proyectos en mis redes, @laambrosi. Y Hilos está presentándose en el Foro Lucerna los lunes a las 8:30 de la noche. El Foro Lucerna se encuentra en la Colonia Juárez, en la esquina justo de Milán y Lucerna. Y nos quedan solamente 2 lunes, que va a ser nuestra función especial del 31 de marzo, y me queda después el lunes 7 de abril. Para que no se la pierdan, los boletos están a la venta en Ticketmaster y en taquilla directamente. Y de todas maneras, si por algo no pueden ver esta obra en esta temporada, síganos en la cuenta de hilos.teatro, porque para mí este proyecto es un proyecto propósito. Quiero llevarlo a otros foros, a otros espacios, quiero sacarlo de la Ciudad de México y explorar la posibilidad de llevarlo a otras ciudades de la República. Es un proyecto que me interesa que llegue a la mayor cantidad de personas para sensibilizarnos y darnos cuenta que todos y todas somos parte del problema, pero también todos y todas somos parte de la solución. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo lunes 31 de marzo en nuestra función especial con Hilos. Igual nos pueden seguir en @lentes.púrpura. Ahí vamos a estar poniendo información, a veces tenemos ciertos descuentos, entonces nos pueden seguir en la página de Instagram y muchas gracias por escucharnos.